Gracias, mis hermanos músicos, Dios les bendiga. En el Salmo 119, verso 105 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Hermano, y Dios me dio este mensaje para el día de hoy. Que lo ponga como un tema, como para salir este año. Estamos ya llegando a los días navideños, estamos llegando ya a concluir el año 2020, estamos ya llegando a estrenar un nuevo año. Alabado sea el Señor. Y el Señor me habló anoche para que le diga a su pueblo que lámpara es a sus pies su palabra de Él. Que lámpara a nuestra vida es la palabra de Dios. Lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios, hermano. Y que si este fin de año, mucha gente religiosa, mucha gente, el mundo completo, festeja Navidad, festeja, y gloria a Dios por ello, porque festejamos Navidad cada 24, 25 de diciembre, los 365 días del año. Para nosotros la Navidad es natividad, que nació Jesucristo, gloria al Señor, el Salvador del mundo, alabado sea el Señor. Y Cristo es la luz del mundo, y Cristo es la palabra del Señor, y Cristo es la palabra, alabado sea el Señor, por la cual nosotros somos guiados en todas las cosas que hacemos día y noche, los que somos de Dios. Amén, hermano. Cristo quiere guiarte, hermano, hermana, en su palabra. Dios quiere guiarlo en su palabra. Dios no quiere que usted se salga ni a diestra ni a siniestra de la palabra del Señor, sino que medite en Él todos los días de su vida y que haga como en Él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestros caminos, y en todo lo que hagamos nos saldrá bien. Alabado sea el Señor. Es lo que manda la palabra del Señor. Y yo le quiero invitar que vaya conmigo a Jeremías capítulo 23, verso 29 de la palabra del Señor. Dice ahí que la palabra del Señor es como martillo, es como, dice la palabra así, capítulo 23 de Jeremías, dice la palabra de nuestro Dios. En el verso 29, si lo tiene me da un amén, y si no lo escucha, dice, el Señor dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa, alabado sea el Señor. La palabra de Dios es como algo que quebranta espiritualmente. A mí me ha quebrantado arrogancia, me ha quebrantado vanidad, me ha quebrantado orgullo. La palabra del Señor me ha purificado, me ha limpiado, me ha lavado, gloria al Señor. Y es lo que la palabra de Dios hace en nosotros, nos transforma, nos cambia cuando tenemos un corazón duro, un corazón difícil, cuando tenemos negatividad. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor viene a nuestro corazón y nos hace sentir el amor de Dios, nos hace sentir la pureza del Señor, nos hace sentir la salvación de Dios, nos hace sentir el perdón de Dios, nos hace cambiar nuestra vida completa, porque Él es amor, Él es alabado sea el Señor. Aunque su palabra es como martillo que rompe. Hermano, yo soy constructor, y cuando vamos a romper algo que está muy difícil, agarramos un martillo, y si no, agarramos un marro, y si no, hermano, agarramos una explosión que trae fuego, y eso rompe, la explosión rompe lo que no se puede romper con martillo. Y esa es la palabra de Dios, hermano, a tu vida. Si tú la dejas que trabaje en ti, hermano, la palabra del Señor es algo maravilloso, gloria al Señor. Es la que cambia el corazón del criminal, es la que cambia el corazón del maligno, es la que cambia el corazón de vidas completas, de naciones, de gobernadores, de presidentes. La palabra del Señor cambia, mi hermano, mi hermana, cambia, transforma. Y ese es el tema que el Señor me dio para que terminemos este año. Hermano, vamos a estar hablando del poder de la palabra del Señor. Del poder de la palabra del Señor. La Biblia dice, hermano, que la palabra es más fuerte, poderosa.
La palabra del Señor es poderosa. Dice la Escritura, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 9, un hombre llamado Saulo de Tarso que estaba en contra de Cristo. Cristo es la palabra, hermano, alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco para buscar a los del camino, le llamaban a los cristianos los del camino. Dice la Escritura que se encontró con el poder de la palabra de Dios. ¿Quién es el poder de la palabra del Señor? Diga conmigo, Cristo. Cristo es el poder de la palabra del Señor. Cuando Saulo va buscando a los cristianos para encarcelarlos, para latigarlos, para golpearlos, para encarcelarlos, dice la palabra del Señor que ahí se le aparece Jesucristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, hermano? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues. El poder de la palabra llegó a Saulo de Tarso, un hombre sanguinario, un hombre, hermano, el cual perseguía a la iglesia de Cristo, pero llegó la palabra a su vida. Y el Señor quiere que nosotros este año caminemos en el poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor es maravilloso, gloria al Señor. Está de Génesis hasta el Apocalipsis, de comienzo hasta el final. Tú vas a encontrar el poder de la palabra del Señor, que no hay nada como el poder de la palabra del Señor, porque por el poder de la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Lo que no existía, existe ahora por el poder de la palabra ¿de quién? De Dios. De Dios, alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que este sanguinario, este Saulo, después que se encontró con el poder de la palabra del Señor, dice la Escritura, da una vuelta radical y empieza a predicar con el poder de la palabra de Dios. A su nombre, hermano. Empieza a predicar a Jesucristo. Empieza a predicar, dice la palabra en el capítulo 16 del libro de los Hechos, este hombre por predicar el poder de la palabra de Dios, por predicar su palabra, dice la Escritura que fue encarcelado. Y dice que ahí estaba encarcelado. A medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, hablando del poder de la palabra de Dios. Por eso fueron prisioneros, pero el poder, cualquiera que camina en el poder de la palabra del Señor, Dios está con él, y no hay nada imposible para aquel que cree en el poder de la palabra del Señor, porque el Señor es poder. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? El Señor es poder. Dice la palabra que ahí cuando estaban, hermano, después de ser golpeados por predicar del poder de la palabra del Señor, donde se había salvado una joven, alabado sea el Señor, dice la Escritura que ahí vino de medianoche un estruendo que parecía que partía la cárcel, dice, y todas las cadenas fueron desencadenadas, los candados, las cadenas fueron rotas de todas las puertas de la prisión, hermano, y dice la palabra del Señor que todos los presos quedaron libres, alabado sea el Señor. Miramos ahí el poder de la palabra del Señor, hermano, porque Cristo entró a la vida de Saulo de Tarso, cambia la vida de Pablo. Saulo quiere decir vanidoso, orgulloso, y Pablo quiere decir manso, humilde, alabado sea el Señor. Cambió completamente aquel hombre, gloria al Señor, hermano, y ahora lo miramos glorificando al Señor, diciéndole a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el poder de la palabra del Señor y serás tú salvo, tú y toda tu casa. Si nosotros creemos en el poder de esta palabra que está aquí, hermano, si creemos en el poder, esta palabra nos lleva al reino de los cielos. Esta palabra nos lleva a la vida eterna. Esta palabra nos lleva al gozo, la alegría, la santidad. Esta palabra nos lleva a la humildad, la sencillez. Esta palabra nos da cambios radicales a nuestro carácter, a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, pero sí me está entendiendo. ¿Aló, hermano? El poder de la palabra transforma, hermano. Transforma. Miramos hermano, a un carcelero orgulloso, un carcelero que había golpeado a su prisionero, lo había puesto en el calabozo más profundo de la cárcel. Ahora lo miramos, hermano, humilde, sencillo, escuchando el poder de la palabra del Señor Jesucristo, diciéndole: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos quieren que toda su casa sea salva? ¿Cuántos quieren que ningún pariente suyo se vaya al infierno? ¿Cuántos quieren que todos sus parientes y sus familiares vayan al reino de los cielos? Cuando nos encontramos con el poder de la palabra del Señor, todo se transforma, hermano. ¿Aló? Todo se transforma. Perdone que le estoy hablando esta palabra y rápido. Hay varios textos que quiero hablar de él.
del poder de la palabra del Señor. Y este carcelero que recibió esa palabra, dice la escritura que a medianoche dice que lavó las heridas de Pablo y de Silas y lo llevó a su casa, y ahí Pablo les predicó a toda la familia. Y en esa misma noche dice la palabra del Señor que creyó en el Señor Jesucristo y su familia creyó con él, y esa misma noche se salvó él y toda su familia, y esa misma noche se bautizó él y toda su familia, y esa misma noche llegó el gozo, la alegría, la paz, la santidad. Hermano, yo no sé cómo estaría este prisionero, pero normalmente los que ponen a custodia de los presos son hombres verdugos, son hombres que latigan, son hombres, hermano, de fuerte carácter. Pero cuando Cristo llegó a su vida, este hombre cambió su vida. Vamos a cambiar la vida de muchos hermanos, tú y yo. Vamos a cambiar la vida de papá, mamá, de mi hermano, mi hermana, mi suegra, mi suegro, tu familiar. Vamos a cambiarla por el poder de la palabra del Señor. Hermano, cuando llegó el poder de la palabra como fuego, en el día de Pentecostés llegó la palabra del Señor como fuego, en lenguas espirituales que entraron en 120 personas que estaban esperando el regalo del Espíritu Santo, que Cristo les había prometido que no los dejaría huérfanos, que enviaría el poder del Espíritu Santo para que estuviera con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor, que el Espíritu Santo iba a ser su guiador, que el Espíritu Santo iba a ser su maestro, que el Espíritu Santo iba a ser su intercesor, que el Espíritu Santo iba a ser la protección, que el Espíritu Santo iba a ser el poder sanador para ellos, hermano. Un cambio tremendo, gloria al Señor, que llegó en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que aquellos apóstoles que eran débiles, que eran infieles, cuando llegó el poder del Espíritu Santo, entraron como lenguas de fuego en sus vidas. Dice la escritura que empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, alabado sea el Señor, conforme a una multitud que al estruendo, la explosión del Espíritu Santo que entró en esa casa. Dice la escritura, hermano, que cuando entró ese poder divino sobrenatural, dice que había gentes de muchos países que vinieron corriendo a ver qué había acontecido ahí, como si fuera, yo me imagino que, ¿cuántos han visto cuando empieza a eructar un volcán? ¿Se han escuchado? No, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Mi hermano? ¿Cómo se escucha? ¡Bum! ¿No? Más fuerte. ¿Ah? Hermano, yo me imagino una explosión grandísima cuando los que descubren minas y empiezan a romper las rocas, hermano, y ponen dinamitas. Son un estruendo grandísimo. Yo me imagino, hermano, yo me gustaría haber estado ahí. Porque, hermano, causó una atracción, causó una mutabilidad, que mucha gente vinieron a ver qué pasaron. Encontraron a esos 120 hermanos hablando todos en diferentes lenguas, y hablaban en el idioma de cada uno de ellos, hermanos, que eran de diferentes países, de diferentes lenguajes, pero todos los escuchaban hablando no cualquier cosa, sino hablaban las grandezas de Dios, alabado sea el Señor, las grandezas de la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Era lo que estaban hablando, es lo que hace el poder del Señor, que dice Jeremías capítulo 23, verso 29, ¿no es mi palabra como fuego, como martillo? Dejemos que esa palabra entre en nuestro hogar, hermano, en nuestra casa. Dejemos que ese martillo, ese fuego entre en nuestra casa. Diga conmigo, voy a dejar que ese martillo, ese fuego entre en mi casa, entre dentro de mí. Hermano, ese martillo destruye las dudas, destruye la falta de fe, destruye la murmuración, destruye la crítica, destruye todo, hermano, y entra, hermano, y cambia. A su nombre, hermano. Cambia, transforma. Alabado sea el Señor. Transformó a Saulo de Tarso, hermano. Él dijo, cuando recibió el llamado de Jesús, él dijo, heme aquí. Y él dijo que todas las cosas las tomaba como pérdida, porque ganar, de conocer y llegar, si era posible, a la estatura del conocimiento de la palabra de Jesucristo. Qué lindo, hermano, llegar a elevarnos a la estatura de conocer la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón y dejarla que haga efecto en nuestra vida, de acuerdo. Dios la puso para que nosotros nos deleitemos en su palabra, porque en ella hay seguridad,
En ella hay vida. En ella, bendito es el Señor, dice la palabra que este carcelero creyó, él y toda su casa. Y el apóstol Pablo, cuando sale de este lugar, si quiere leer conmigo, hermano, la palabra en Hechos capítulo 2, verso 37. Dice la palabra del Señor que Pedro, después que salió, que recibió ese fuego que dice Jeremías en su corazón, estaba con fuego dentro de él, el apóstol Pedro hablando las grandezas de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor en Hechos 2, verso 36, cuando le habla a todo el pueblo que vino a ver qué es lo que había pasado en ese lugar del aposento alto. Y Pedro empieza a hablar de esta manera, hermano, hermana, dice aquí en el capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De eso se trata el poder de la palabra del Señor, hermano, de conquistar el mundo entero para Dios. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? De eso se trata el poder de la palabra del Señor, de conquistar el mundo entero. Para eso la trajo Dios, para eso la escribió a Moisés, a los profetas, a los patriarcas, a los apóstoles. Para eso la puso Dios en este santo libro. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñarnos, para dirigirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para prepararnos para toda buena obra. Hermano, ahora el que se acerca a Dios tiene que ser alguien que cree en Dios. Alguien que cree en Dios, que cree que le hay, y que es galardonador de los que creen en su nombre. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? Ayer yo hablaba con un joven después del funeral. Dice: yo no creo en Dios. Esa es tu decisión, le digo. Es tu decisión que tú no creas en Dios. No creo en Dios, dice, porque si hay un Dios, ¿por qué permite que un joven se muera tan joven como mi primo, como mi hermano? Le digo: no te puedo explicar eso, porque el que da la vida y la muerte es Dios. Y la muerte, le digo, es la puerta para entrar al reino de los cielos. Si tú no mueres, no puedes entrar al reino de los cielos, a menos que venga el arrebatamiento de la iglesia y Cristo te lleve. Pues no creo, dice, yo creo en muchas teorías. Empezó a hablar de la teoría de la evolución, de la explosión en el firmamento, que de ahí salieron 9 planetas, y de ahí, hermano, empezó a surgir el mono, el chango, y que de ahí venimos. Wow, yo no tengo cola, ni mi abuelo tuvo cola, ni mi bisabuelo, ni desde Adán y Eva yo he escuchado ni he leído que haya tenido cola y haya sido transformado. Pero anyway, dice, es que tiene que remontarse siglos y siglos, miles de años ya atrás. Dice, bueno, tú creas lo que tú creas, pero digo, para mí los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Le digo, los árboles no se inventaron solos, los animales no se inventaron solos, la creación no se inventó sola, alguien la inventó, alguien la crió, y es para nosotros. Tenemos que encontrarnos con el poder de la palabra del Señor, hermano, para conocer realmente quién es Dios. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos que tenemos un Dios grandioso? Un Dios que nos ama, un Dios que nos espera, un Dios que nos viste de poder. Dice la palabra que el día de Pentecostés el fuego que dice Jeremías entró. Lo que el profeta Joel dijo, que en los posteros días Dios derramaría de su Santo Espíritu, de su poder divino en toda carne. Y estamos viviendo los tiempos de que todo aquel que quiera recibir este fuego divino, pídaselo a Dios y Él se lo va a dar. No recibimos porque no pedimos, o no recibimos porque no creemos.
A su nombre, hermano. Pero Dios está dispuesto a bendecirnos a manos llenas. Dios está dispuesto a bendecirnos a manos llenas. Es que, hermano, vamos a aprovechar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén o no amén. Una vez yo regañé a mi abuelita porque tenía la refrigeradora llena de comida y tenía el botiquín ahí con la medicina que el doctor le había dado y no quería tomarse ninguna. Le digo, abuelita, ¿cómo te vas a sanar si no te tomas la medicina? ¿Cómo vas a alentarte si no te comas la comida que está en la refrigeradora? Es que no tengo hambre, no tengo apetito. Sin hambre, sin apetito, tienes que comer. ¿Aló? Tenemos la comida, tenemos la medicina, tenemos todo aquí. ¿Aló? ¿Cuándo lo creen, hermano? Todo lo tenemos aquí. Hay que comerlo. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y la palabra del Señor es alimento que brota para vida eterna. Gloria al Señor. Es bueno, es delicioso. Bendito es al Señor. Y dice aquí la palabra del Señor en Hebreos 4. Si quiere ir conmigo a Hebreos 4. En Hebreos 4 dice la palabra del Señor. En el verso número 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a leerlo todo en voz alta. Diga conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto me da a mí para hablarle a usted y hablarme a mí, hermano, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando un doctor va a operar a alguien que tiene un cáncer o tiene un tumor, tiene que hacer una cesárea, tiene cualquier cosa que tiene que hacer en un cuerpo humano, entra con un cuchillo y parte. Ahora ya hace mucho operaciones con láser. Y déjeme decirle que la palabra del Señor es más cortante que un láser. Es más cortante que un cuchillo de dos espadas. Es más cortante. Y si la dejamos que esa palabra nos corte, nos opere, nos saque todo de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestra alma, los deseos del corazón, hermano, que examine todo nuestro ser, hermano, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. El Señor se encarga como buen cirujano de componernos de cabeza a los pies. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, la palabra, este mensaje, Dios me lo dio. No es mío, es para mí, es para usted. Es de Dios para mí, es de Dios para usted, es de Dios para nosotros, hermano. ¿Aló? Es que usted tiene que aplicarlo y escudriñar la palabra del Señor. Cristo dijo, escudriñar vosotros la palabra, las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que por medio de él, de la palabra, seréis salvos. Cristo dijo, escudriñar vosotros las escrituras, porque os parece a vosotros que en ellas encontraré la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿Sí dije bien? ¿Sí me entendió? Hay que escudriñar la palabra del Señor, porque a nosotros nos parece que en la escritura está la salvación, está la vida eterna, está el porvenir futuro, está todo lo que tú necesitas para vivir tranquilo, vivir en paz, vivir saludable, vivir bendecido, vivir con gozo, con felicidad. Qué hermoso un hogar feliz, en paz, por medio de la palabra de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Pues la palabra del Señor, hermano, es esa espada que entra. Como dijo el apóstol Pablo,
en Efesios capítulo 6, verso 17, que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Que el Espíritu entra y duele menos que un láser. Entra en nosotros, hermano, entra en nuestra conciencia, entra en nuestros oídos. Alabado sea el Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Cuando tú tienes fe en la palabra del Señor, Dios hace milagros en tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? Hace milagros en tu vida. Me recuerdo de Arturo Samarripia se llamaba el joven. Andábamos en unos campos de trabajo construyendo un lugar que era en el campo y teníamos que venir a la iglesia a las 7 de la noche y eran como las 5:30, a las 6 cuando justo podremos llegar a la iglesia a tiempo si nos íbamos a esa hora. Y nos vinimos. Pero yo tenía una vez que el medidor de la gasolina estaba roto y yo creía que traía gasolina y no traía gasolina. Hermano, y se acaba la gasolina a medio camino, en el monte. Y se queda mirándome Arturo y dice, hermano pastor, dice, usted no va a ir a la iglesia hoy, dice. Estamos en el monte, aquí nos vamos a quedar, dice, no hay gasolina. Pero hay un Dios milagroso. Hermano, y yo mirando lo que se estaba riendo y yo sentía dentro de mí celo de Dios. Digo, este descarado se está riendo de mí. Pues no era creyente él. Sí, y me pongo a orar, hermano, me pongo a orar. Señor, Dios, hazme un milagro aquí porque necesito ir a la iglesia, y me toca darle enseñanza hoy a mí. Necesito ir, por favor, haz un milagro, Dios mío, haz un milagro. Y le digo a Arturo, a ver, ve arráncale otra vez a la llave, dale al switch. Y baila y ¡rum! Sale corriendo el carro, hermano. Se arrancó el carro. Digo, ¿ya viste? Sí voy a ir a la iglesia. Le digo, ya Dios cargó el tanque de gasolina. Le digo, voy a ir a la iglesia. Le digo, porque tengo poder en mí, porque la oración del justo puede mucho. Y todo lo que pidamos creyendo en el Señor, creído lo recibiráis. Y todo lo que haya dicho como dijiste será hecho como has dicho. A su nombre, hermano. Tenemos que tener esa fe en la palabra del Señor. Tenemos que tener esa fe en la palabra del Señor, hermano. Justo el Señor puso gasolina y ni la vimos cuando le echó. Sí la vimos cuando le pisamos la gasolina, hermano, que salió corriendo y llegamos temprano a la iglesia, gloria al Señor. A su nombre, hermano. Todos los milagros que vemos en la Biblia, hermano, benditos al Señor. Todos los milagros que vemos en la palabra del Señor. Cómo Dios sanó a leprosos, cómo Dios liberó a endemoniados, cómo Dios hizo, hermano, que los panes se multiplicaran, hermano, con 5 panes y 2 peces, alimentar 5 varones, sus esposas y sus hijos. Hermano, cómo miramos, hermano, que el mar rojo se abrió, cómo miramos que el Jordán se devuelve hacia atrás, hermano, de la corriente en la cual viene corriendo. Cómo miramos, hermano, que las murallas de Jericó caen al piso, hermano, nada más con dar vueltas alrededor de la muralla de Jericó, alabando, glorificando a Dios. Cómo miramos tantos milagros, hermano. Cómo miramos a Elías diciendo, no va a caer lluvia sino por mi palabra, porque mi palabra es la palabra de Dios, y el Señor me da el poder para decirles a las nubes, no caiga lluvia hasta que yo diga. 3 años, 6 meses después dice, por mi palabra, oh rey Acab, va a caer lluvia aquí en esta tierra, en este lugar. Desciende a prisa, porque si no, no vas a poder bajar de donde estás, en esa montaña. Alabado sea el Señor. El poder de Dios es maravilloso, hermano, hermana que me está escuchando. Cuando sus hijos son rebeldes, hermano, no te pelees con ellos, ora por ellos, agárralos dormidos en nombre del Señor, que no se defiendan y Dios los cambia. ¿Aló? ¿Cuándo me está escuchando, hermano? A veces los chamacos están endemoniados, hermano, y hay que orar por ellos y ayunar. No te puedes poner al tú por tú porque vas a perder, pero los pones en las manos del Señor y el Señor los defiende. Les quita a los demonios y te los entrega acá, mansitos. A su nombre, hermano. El poder de la palabra del Señor transforma y cambia. ¿Aló, hermano? Cuando queremos hacer algo por nuestra propia fuerza, no lo logramos. Pero con el poder del Señor, hermano, nada es imposible. Nada es imposible a la voz del Señor. Nada es imposible. Diga conmigo, el poder de Dios es maravilloso. Quiero que caiga en mi vida. Hermano, aquella jovencita que recibe el anuncio del ángel diciéndole, muy favorecida, el Señor está contigo.
porque hoy concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cómo si yo soy señorita, que yo no he tenido ningún contacto con ningún varón? ¿Cómo es posible? No temas, porque el poder del Espíritu te cubrirá y serás embarazada. El hijo que tienes no va a ser un hijo de un hombre, va a ser hijo del Altísimo. ¿Qué dijo ella? Ella creyó en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ella? Dio a luz a Jesucristo en Belén de Judea, en un pesebre, hermano. Y aquel mundo que estaba en tinieblas vio gran luz, alabado sea el Señor. Luz le resplandeció. Hermano, este año es un año de despedir al Señor con el poder de la palabra del Señor, siendo gozosos, alegres, que la palabra del Señor nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir a nuestra familia, va a bendecir a papá y mamá, va a bendecir a los hijos, va a bendecir a los nietos, va a bendecir a los parientes, va a bendecir al prójimo, va a bendecir a los compañeros de trabajo, va a bendecir a los compañeros donde trabajamos, va a bendecir una bendición global si tú te pones de acuerdo con la palabra del Señor y bendices, porque nosotros somos llamados bendecidos para bendecir. ¿Aló? Somos bendecidos para bendecir, hermano. Los que estamos con Cristo, los que estamos con Dios, somos súper bendecidos, alabado sea el Señor. Porque no hay enfermedad, no hay cosa que no pueda el Señor suplir para nosotros. Él puede suplir todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Sí o sí? ¿Cuál de los dos sí quiere decirme que sí? ¿Sí o sí? Amén. Sí, todo lo podemos en Cristo, porque en el Señor todo es amén, amén, sí, así. Dios es maravilloso, alabado sea el Señor. Ya estoy terminando, se me está terminando mi tiempo. Y yo lo que quiero dejarle esto en su corazón, dejarle el poder de la palabra de Dios en su vida, que es un bálsamo que cura las heridas, que cura los sentimientos, que trae paz a su vida, que hermano, trae felicidad, trae gozo, alabado sea el Señor. Yo quiero que lea conmigo el Salmo 107, verso 20. Aquí dice la palabra que Dios envió su palabra. ¿Y qué hizo, hermano? Dios envió su palabra y los sanó. Y los libró, ¿de qué, hermano? De su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabado sea el Señor. Eso somos nosotros. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Alabado sea el Señor. Entonces Dios envía su palabra y ¿qué hace a nuestra vida? Nos sana. La sanidad espiritual, hermano, el gozo, la paz, la tranquilidad. Eso es más grande que todas las cosas del mundo. Que tú puedas vivir en paz y tranquilo, bendecido. Porque cuando a nosotros viene la sanidad divina, hermano, Él nos sana de todas las cosas, aún de lo económico, aún de todas las ruinas que quedan venidas a nuestra vida. Bendito es el Señor, porque el Dios poderoso es el que está hablando. No está hablando Salvador González, está hablando Dios, que Dios envía su palabra a tu vida para que tú seas sano, para que tú seas libre de toda ruina que el maligno te quiera traer a tu vida, porque Dios te va a traer gozo, alegría. Y si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura a tu vida. Y la clave está en creer en el poder de la palabra del Señor que nos habla a nosotros, para que nosotros llegue a nuestra vida el poder del salmo, de la palabra de Dios, que es como un bálsamo que hermano, alegre el corazón. Bendito es el Señor. Que es como cuando yo llegaba con mi abuelita y me decía, ¿qué quieres? Pues ya sabes lo que yo quiero. Era bien comelón, yo me gustaba mucho comer. Y decía, ¿qué quieres? Le digo, quiero que me hagan unas quesadillas de flor de calabaza
y quiero que me dé unas quesadillas de queso, y quiero que me dé unos huevitos estrellados, y quiero que me haga unos frijolitos fritos, y quiero que me dé un jugo de naranja, y luego quiero que me dé un pastel para mi postre. Eso es lo que quiero. Era un chamaquito yo. Ya cuando estoy joven, no, quiero una novia, le decía al Señor. ¿Aló? Y Dios me la dio también, me dio una esposa, me dio hijos, ahora tengo nietos y bisnietos, gloria al Señor. Hermano, el Señor manda su palabra y nos sana, nos da gozo. ¿Qué necesita usted en este día, hermano, hermana? Sanidad, la tiene. Salir de cualquier ruina, de cualquier falta económica o intranquilidad, aflicción o cualquier cosa. Dios está para que usted le llame. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Y en ellas lo tenemos un banco celestial. Tenemos una clínica, esta es la clínica, este es el hospital del alma, gloria al Señor. Es casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Aquí estamos donde tenemos todo lo que nos hace falta, aquí lo tenemos. Pero tiene que tener fe. ¿Cuánto tenemos fe en Dios, hermano? Bendito es el Señor. Vamos a caminar en esa fe, hermano. Y yo le voy a pedir, hermano, que lo que yo le estoy hablando no lo reciba de mí, pero sí reciba lo de Dios. Sí reciba lo de Dios. Amén, hermano. Reciba lo de Dios, hermano. Dios es el Dios de las visiones, de los sueños, hermano. Yo me recuerdo cuando yo era un niño, hermano, yo cuidaba las vacas de mi papá en los campos, y habían árboles gruesos que el tronco era como de aquí a la pared y las ramas. Yo me acostaba en las ramas y tenía 2 perros German Shepherds. Ellos me ayudaban a pastorear las vacas y tenían un límite. Yo les ponía un límite y de esos límites no salían las vacas, ahí estaban. Pero arriba en la cama que hacía yo en la rama donde dormía, me dormía a veces tranquilo. Tenía quien pastorear mis vacas. Dios me daba sueños. Dios me daba sueños. Y yo me miraba, no en México, yo decía, yo quiero ser como mi padre, un ganadero, un agricultor, un ranchero, hermano. Pero Dios no tenía eso para mí. Dios tenía otra cosa. En los sueños yo miraba que yo andaba en unos mares, yo nunca había ido al mar, andaba en unos países boscosos, ahí no había tanto bosque, hermano, pero a la medida que crecí, me escapé para Estados Unidos, hermano, y me convertí a Jesucristo, y empezó Dios a usarme como evangelista y en otros países, y empecé a mirar lugares donde cuando estaba pequeñito yo los soñé. Ese es Dios, ese es Dios. Yo ya había estado en este lugar, pero ¿cuándo estuve en este lugar? Oh, cuando estabas allá pastoreando las vacas. Cuando te dormías, allá arriba de la rama de los árboles hacía una cama y ahí me dormía. Hermano, Dios es poderoso. Dios nos habla en diferentes formas. Hermano, he ido a muchos lugares a predicar. He visto miles de almas salvadas. He visto miles de almas bautizadas. He visto grandes cosas de Dios. Porque creí en su palabra. Creo en su palabra. Creo que Monte Sión ya ha levantado como 50 iglesias en otros países. Creo que van a ser más de 100. Y creo que hay profecías que van a ser, dice, miles de iglesias, porque no eres tú, sino es Dios. Abraham dice que Dios lo sacó de su tierra y su parentela a la tierra que Dios le mostraría, y que haría de él una nación grande y le bendeciría y sería bendecido, bendición para todas las naciones del mundo y para todas las familias de la tierra. Tú eres bendición de Dios para otra persona. ¿Me está escuchando? Usted es bendición para otra persona. Somos bendición para alguien, porque estamos aquí en este día, hermano. Y vamos a empezar con nuestra familia. Vamos a empezar con nuestra familia. Vamos a empezar con el vecino. Vamos a terminar un año gozoso, feliz, hermano. Y vamos a decirle, heme aquí, Señor. Creo en el poder de tu palabra. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y yo creo que el Señor envía su palabra y nos sana. Nos sana de dudas. Nos sana de intranquilidad, nos sana de aflicciones, nos sana de escasez, nos llena de gozo, nos llena de abundancia, nos llena de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Dios está contigo.
Mis hermanos que vienen de Costa Rica son muy bienvenidos. Y Dios tenía este mensaje hace años para ustedes, para este día. Que todo lo que le pidas al Señor, creyéndolo, creer y lo recibiréis. Porque Él lo tiene todo en su mano. Y Él no es como abuelito o como mi papá me decía, yo quisiera darte muchas cosas que no puedo, pero Dios sí te las puede dar. Dios nos puede dar cualquier cosa. ¿Aló? Dios sí puede hacer cualquier cosa. Y Dios está a la puerta y llama, y dice, cualquiera que abría su puerta, la puerta de su corazón, Él va a entrar en nosotros, va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Y nos va a dar de cenar fe, paz, tranquilidad, gozo, alegría, sanidad. Dios nos va a dar buenas cosas. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, hermano, que vamos a salir por esa puerta creyendo en el poder de su palabra, creer en su poder divino, creer que Él es un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente que todos los conoce de ti, y un Dios omnipresente que donde quiera está contigo. Un Dios que no te deja, no se aparta de ti, que está contigo todos los días hasta el fin de tu vida aquí en la tierra y en el cielo por una eternidad. Vamos a creer en ese Dios todopoderoso, hermano, que no nos va a dejar pecar cuando venga la tentación, cuando venga el pleito. Tú vas a hacer paz para los que quieran pelear. Cuando venga las pruebas, tú vas a salir victorioso porque Él está contigo. Hermano, y vamos a salir de este lugar muy transformados este día. Si tú estás creyendo lo que yo te estoy hablando, yo soy un vocero de Dios para tu vida. Que Él tiene para ti todo, todo. Y las visiones que Dios te ha dado, los sueños que Dios te ha dado, si son de Él, dale seguimiento. Dile, heme aquí, Señor. A veces las visiones, los sueños no llegan porque perdemos la fe. Pero si tenemos fe en Dios, las cosas que Dios te ha prometido, te las va a cumplir, porque Él es un Dios de cumplimientos. Amén. Él es un Dios que cumple, un Dios que nos ama, un Dios que no nos desampara, un Dios que está al lado nuestro siempre, un Dios que duerme y se levanta con nosotros, un Dios que está con nosotros en el trabajo y donde quiera que vayamos. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que tiene poder para todo, alabado sea el Señor, para todo. Vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, creo en tu palabra, creo en tu poder, creo en tu divinidad, creo en tu omnipresencia, creo en que tú eres todopoderoso. Creo que tú eres omnisciente, que conoces lo que me hace falta, que conoces mis intenciones. Tú disciernes el pensamiento y el corazón del hombre, Señor, y tú sabes todos mis pensamientos, y tú sabes todas mis debilidades, y tú sabes todo lo que me hace falta, Señor. Tú conoces mi entrar y mi salir, tú conoces la parte dentro de mí, Señor, y la exterior de mí. Tú conoces, Padre Santo. Y te pido, Padre Santo, que tú me alinees de acuerdo a tu palabra, que tú me alinees de acuerdo a la voluntad que tú tienes, que tú me alinees, Padre Santo, al don que tú tienes para mí, el ministerio que tú tienes para mí, los dones que tú tienes para mí. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que me uses, Padre Santo, que me uses en este día, Señor, que yo no esté, Señor, Padre Santo, sin hacer nada, Señor, que yo esté siempre ocupado en casa, en la iglesia, donde quiera que tú me vayas, si es al campo, es a mi trabajo, donde quiera que esté, Padre Santo, que yo sea usado por ti, Padre Santo, y que pueda bendecir al afligido, que pueda bendecir al que está en ruinas, que pueda bendecir al caído, que pueda bendecir al que está en problemas de pecado, que te pueda bendecir, Señor, a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, Padre Santo. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra, quiero vivir, Señor, haciendo tu voluntad, quiero vivir, Señor, Padre Santo, que ya no viva yo, que tú vivas en mí, que las cosas que yo hago de hoy en adelante sean para agradarte a ti, Padre Santo, Señor. Yo quiero vivir, Señor, caminando contigo, yo quiero vivir a tu lado, Padre Santo. Yo quiero vivir que tu presencia sea sensible a mi vida, Señor, y que te sienta yo y tú a mí, Padre Santo, que escuches mi palabra, porque te pido con fe, Padre Santo, y que camino contigo con fe, Padre Santo, y que hago tu voluntad con fe, Padre Santo. Ayúdame, Padre Santo, en lo que yo necesito. Tú me conoces más que yo a mí mismo, Padre Santo, y conoces mis pensamientos y conoces mis intenciones, y no hay nada, Señor, que tú no sepas, Padre Santo, porque tu palabra así lo dice, que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y el corazón del hombre, y que no hay nada que pueda esconder de tu presencia, porque todas las cosas están desencubiertas a tu presencia, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, que tú has enviado tu palabra y me has sanado en este día de todas mis dudas, de todas mis inquietudes, Padre Santo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de las 12 tribus de Israel. Tú eres el Dios de los gentiles. Tú eres el Dios que de 2 pueblos hiciste un solo pueblo, Padre Santo. Tú eres el Dios que amas al mundo. Tú eres el Dios que quiere que ninguno se pierda, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir bendición, galardón, Padre Santo. Tú eres Señor de señores, tú eres Rey de reyes, tú eres el alfa, el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el que ha de venir, Padre Santo, y esperamos, como decía el apóstol Juan, ven Señor ya, Padre Santo, pero no es nuestro tiempo, es tu tiempo, Padre Santo. Que mientras que vivamos en este tiempo, en este mundo, Padre Santo, que seamos luz tuya, Señor. Luz tuya que alumbra en tinieblas, que alumbra a los perdidos, que alumbra, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy declaramos que tenemos fe en tu poder, Padre Santo, que en el principio creaste todos los cielos y la tierra y todo lo que existe, que existe, las plantas, los animales, todo lo hiciste para nosotros, para que disfrutásemos los ríos, los mares, todos los que hay, Padre Santo, las bellezas del mundo, Padre Santo, son para que las disfrutemos, Padre. En el nombre de Jesús no vamos a ir de este lugar, pero no su presencia caminará con nosotros y nos bendecirá en todo lugar y en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo hice una oración que si usted la siguió y si usted oró de acuerdo a su necesidad, gloria al Señor. Mi hermana, Dios le bendiga, hermano. Y vamos para Leyey, los que quieran ir a Leyey yo les invito. Y después vamos a Blessville.